Hermanos. Y para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar en los dos temas anteriores, quiero hacer una pequeña recapitulación como un breve resumen, y así lo estaré haciendo en cada tema, para que conectemos y entendamos qué es de lo que vamos a estar hablando. En los dos temas anteriores hablamos que por encima de todas las cosas, Dios a todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños incluso, a todos, por igual, Dios nos pide entrega, que nosotros nos entreguemos a Él. Pero hemos aprendido que hay algo en nuestro interior que se opone con todas sus fuerzas a que nosotros realicemos tal entrega. Ese algo es nuestra naturaleza carnal. ¿Qué aprendimos de lo que Pablo enseña en la carta que escribió a los romanos? Que esa naturaleza carnal no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Y claramente Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, ni puede. Y ahí estamos luchando todo el tiempo. Y por eso queremos estudiar la naturaleza carnal de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es y qué características tiene? Ahora, he sido claro, y lo repetiré en cada tema, que estos estudios no tienen el propósito de que tú y yo analicemos la Biblia y nos hagamos la pregunta, ¿yo tendré esa cualidad que tiene la naturaleza carnal? ¿Yo tendré eso? Hermanos, cada vez les repetiré que no venimos a saber si tenemos lo que vamos a estudiar. Desde el principio debe quedarnos claro, lo tenemos todos, todos. Aquí no hay nadie que pueda decir que no lo tiene. Sí, de acuerdo a nuestro carácter, a nuestra manera de ser, hay ciertas cosas que nos afectan más que a otros y que se manifiestan más en algunas personas que en otras, pero todos lo tenemos. Y es muy importante partir de ahí, porque de lo contrario, yo voy a venir a escuchar pensando que esto tiene que ver con otras personas cuando Dios desea que vea absolutamente todo conmigo. Y empezamos a ver una primer característica que tiene la naturaleza carnal para poder conocer a quien es sin lugar a dudas nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Y esa característica que tiene la naturaleza carnal, para quien siguió el estudio anterior, es que la naturaleza carnal está totalmente dominada por las emociones. Todos somos seres emocionales. En todo ser humano, las emociones son más poderosas que la mente. Y todo lo que hacemos, lo hacemos controlados por nuestras emociones. Pero nosotros no queremos creer eso. Nosotros queremos convencernos que somos personas racionales, que todo lo meditamos y que todo realmente lo planificamos correctamente, cuando no es así. Por eso es que en el tema de hoy vamos a aprender algo que es vital para poder llegar a ese punto en el cual nos podamos entregar a Dios. Desde atrás me ayudan, avanzamos. ¿Qué es lo que hoy vamos a aprender? Cómo volvernos personas más racionales. Porque lo único que puede equilibrar a las emociones es la razón. Es lo único que puede hacer que nuestras emociones alcancen un equilibrio que nos ayude a verdaderamente tomar decisiones donde no sean nuestras emociones quienes nos estén controlando. Bien, en el tema anterior aprendimos a identificar cómo es una persona controlada por las emociones, pero en el tema anterior no vimos absolutamente nada acerca de cómo detectar si tú convives con personas controladas por sus emociones. En el tema anterior aprendimos a descubrir si estamos controlados por ellas, pero no hablamos nada para poder darnos cuenta si quienes están a nuestro alrededor están controlados por ellas. Por eso es que antes de entrar con la información y para ser más precisos, con tres consejos que la Biblia nos da para ser más racionales,
Vamos a una advertencia. Vamos a avanzar. Nuestra advertencia se las planteo en forma de pregunta. ¿Cómo saber que estoy interactuando con una persona dominada por sus emociones? ¿Cómo saber si mis hijos, mi esposo, mi esposa o algún hermano de la congregación cercano a mí o un compañero del trabajo, aunque no sea creyente, recuerde, esto lo tenemos todos, con la única diferencia de que los hijos de Dios tenemos la posibilidad de poder ejercer dominio sobre estas cosas? El que no es creyente no puede. Así que en nosotros está la capacidad de poder tomar dominio, en este caso, sobre nuestras emociones. Pero ¿cómo saber si a nuestro alrededor hay alguien que está dominado por las emociones? ¿Por qué es importante darle respuesta a esa pregunta? Porque si tú convives con personas que están controladas por sus emociones, entonces esas personas más tarde o más temprano te van a arrastrar a ti y te van a traer al terreno de las emociones. Y aunque tú estés luchando por ser racional, cuando reacciones te vas a dar cuenta que hay personas a tu alrededor que están controlando tu vida. Miren, no es nada difícil darnos cuenta de esto. ¿Hay alguna persona que en el momento en que su presencia se acerca donde tú estás, te provoca una reacción? Obviamente no hablo de las reacciones positivas. Si se acerca una persona amada, de inmediato esa persona produce emociones positivas. Está bien, eso es maravilloso. Es como venir a la presencia de Dios, sentir su presencia, alabarle, cantarle y sentir que Él y yo estamos en íntima comunión. No, no me refiero a eso. Me refiero al hecho de que si hay personas que en el momento en que se presentan te producen emociones negativas. Piénsalo. Tú estás muy tranquilo en tu banca, sentado, y llega como si nada la persona que durante 6 meses no te ha querido pagar los $500. Y ahí sentado en tu banca, tú volteas, lo ves y dices, "Mm". Y desde aquí están dirigiendo las alabanzas y tú estás cantando, te vengo a decir, te vengo a... Pero con los ojos cerrados, porque no quieres ni verlo. Que te amo, Señor. Te salen las palabras con un trabajo. Bien, analízalo. Si la presencia de una persona produce en ti emociones negativas, te tengo malas noticias. Esa persona ya te está controlando. ¿Por qué? Porque dependes de esa persona para tener tus respuestas emocionales. Y no lo van a creer, ¿eh? Pero hay hijos que controlan a sus padres emocionalmente. Hay esposas que controlan a sus esposos emocionalmente. Y esposos que controlan a sus esposas emocionalmente. Es más, en los diferentes esquemas de trabajo secular que hay en el mundo, la gente que ostenta un cargo y a quien nosotros podríamos decirle el jefe o la jefa, el supervisor, el manager o como tú quieras llamarle, muchas de las veces precisamente eso es lo que hace. Y a muchos les enseñan a hacer eso, a controlarte emocionalmente, para que en su presencia tú reacciones de una forma y así ellos obtengan lo que quieran. ¿Te ha sucedido que llega la persona que está supervisándote y tú lo ves y le dices, "Oh, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué bueno que vino a ver el trabajo. Mire, estamos haciendo esto. ¿Y todo está bien? Sí, 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 todo perfecto. Y terminaremos a tiempo el trabajo de hoy. Sí, 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 claro, ingeniero, sin ningún problema. Tenemos todos los materiales, todo lo estamos haciendo bien. Bueno, vuelvo más tarde. Que le vaya bien. Se va y tú dices, ya te está controlando emocionalmente, porque ya tus reacciones dependen de la presencia de una persona. Por eso es muy importante darle respuesta a esa pregunta. Y para darle respuesta vamos a usar a un personaje de la Biblia que en este caso es Job.
que lo estamos representando con esa imagen, y vamos a concentrarnos en un episodio de la vida de Job. Vamos adelante, una y dos veces más. Ahí van a aparecer dos imágenes que a ustedes les van a hacer recordar ese episodio en el libro de Job, cuando Job empieza a interactuar con tres de sus amigos. No sé cuántos lo han leído, pero cuando Job está en calamidad, se aparecen tres de sus amigos, contemporáneos de él, personas de edad avanzada como él, que empiezan a dialogar. Y después de que estas tres personas dialogan con Job, se suma una cuarta persona mucho más joven. Y no sé cuántos de ustedes han leído la forma en la que Job y sus amigos platican. Es una forma muy peculiar. Y en el caso de las cuatro personas, se parece en casi los mismos aspectos. Les explico. Cuando llegan los amigos de Job, primero, al verlo tan enfermo, tan abatido, y al verlo en esa crisis tan espantosa en que lo sumerge Satanás, primero los compañeros de Job llegan y empiezan a hablar con él, pero primero se conduelen. Se quedan días, literalmente, léanlo, días sin hablarle y hasta incluso llorando al ver cómo está. Pero ya cuando cada uno comienza a hablar con él, primero le hablan suavemente a Job, le dan palabras donde intentan solo consolarlo y después de unas cuantas palabras, ¡sa! Le lanzan unos argumentos durísimos, durísimos, donde básicamente los tres amigos y el cuarto que se suma después lo acusan de que él es culpable de lo que le está pasando. Mientras Job a cada uno de los tres les pregunta, pero yo qué, les responde, pero yo qué es lo que he hecho. Yo no he hecho nada, no, no tienen razón en acusarme. Y ellos regresan una y otra vez a acusarlo. Aquí, en esa forma en que los amigos de Job tratan con él, podemos dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta si estás viviendo con una persona controlada por sus emociones? En forma de una frase fácil de recordar, recuerden lo siguiente, les aparece en pantalla, avanzamos. Pon atención a reacciones ilógicas e incluso infantiles que van en contra de la conducta habitual de la persona. Si la frase se te hace demasiado larga, con un ejemplo lo vas a entender. Tú conoces a una persona que es muy tranquila, apacible, no conflictúa, no genera problemas, sueles charlar con él o con ella sin ningún inconveniente, la información fluye de una manera tranquila, te invita a comer a casa, lo invitas a comer a casa, salen juntas de compras, intercambian información acerca de sus vidas, sus problemas, las situaciones que viven, y no parece que haya ningún punto de choque. Hay una comunicación que es íntima. Y tú te sientes muy a gusto porque ves a una persona que te equilibra, a una persona que trata de tener el control y te sientes bien porque para ti es alguien en quien tú puedes confiar. De pronto, vas a su casa y mientras estás en la casa de esa persona que durante mucho tiempo te ha mostrado una conducta tranquila y apacible, de momento llegas a su casa, la persona entra, observa a su alrededor y dice, ¿quién tomó mi bolsa? Y como se asume que hay otras personas en la casa, esa persona comienza a dar voces. ¡Hey, hijo, hija! ¿Tú tomaste mi bolsa? Esposo, esposa, ¿tomaste mi bolsa? Oh, sí, yo la tomé. ¿Cuántas veces he dicho que no me gusta que me agarren mis cosas? A esa persona que tú la ves en una conducta habitual, normal, si de momento tú le observas a esa persona un arranque que es ilógico, que parece infantil y tú dices, hey, espera,
¿Te pones así porque alguien tomó tu bolsa? Eso a ti te demuestra que estás en presencia de una persona controlada por sus emociones, pero que se pasa todo el tiempo haciéndote creer que no lo está. Y a través de lo que hace y de la forma como reacciona, tú te puedes dar cuenta cuáles son las emociones que la controlan. En el ejemplo que les puse, ¿de dónde está mi bolsa? La emoción que controla es la envidia. La emoción que controla es las ganas de no compartir. La emoción que controla es el egoísmo. Así que, hermanos, les acabo de dar un tip que vale oro, porque con esto podemos descubrir si estamos lidiando con alguien que necesita ayuda, porque no está controlando sus emociones. Ahora, puede darse el caso de que alguno de los que estamos aquí o de los que siguen este estudio a través de Internet, al observar esta explicación digan, hey, espera, yo soy así. Tengo a veces reacciones absurdas. A veces mis hijos me dicen, pero ¿por qué te enojas tanto? Y, y yo actúo como si estuviera bien enojarme así. Oye, me estoy dando cuenta que aquí hay algo malo. Bien, si hablamos de una persona que está alrededor de ti, o si hablamos de ti mismo, ¿cómo puede resolverse esto? Siendo más racionales. Y la Biblia nos da 3 consejos de cómo ser más racionales. Vamos al primer consejo, avanzamos y tengan lista su Biblia por si quieren cotejar, aunque los versículos se los pongo en la pantalla. La palabra de Dios nos da 3 consejos para poder ser más racionales. Y en la pantalla estás viendo el primero de esos consejos. El libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 18, dice así: el hombre iracundo, el hombre controlado por la ira, nosotros nos damos cuenta que ese hombre o esa mujer son iracundos porque dice Proverbios que personas iracundas promueven contiendas. En resumen, les gusta pelear. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Alguien es iracundo y reacciona con emociones agresivas y violentas. Eso hace el iracundo, el que está controlado por las emociones. Pero también existe otra clase de personas. Las personas que se toman tiempo para reaccionar. El iracundo reacciona de inmediato, pero también existe la contraparte, que es la que deberíamos de ser todos. Personas que detenemos la ira, aunque tú seas pequeño o niño, detienes la ira antes de responderle a tus padres. Detienes la ira antes de responder controlado por tus emociones. Si tú eres esa clase de persona que tomas tiempo para reaccionar, entonces dice Proverbios que vas a poder apaciguar, vas a tranquilizar, vas a calmar los conflictos. Porque para que un pleito o una pelea se hagan grandes, se necesitan 2 personas. Pero si una de ellas se aparta de la pelea ya no tiene razón de ser. Eso nos lleva entonces al consejo, que colocado en forma de frase diría lo siguiente: toma tiempo antes de reaccionar. Mis amados hermanos, no seamos reactivos. Tómate tiempo para reaccionar. Cuando algo te suceda, tus emociones van a querer tomar control de inmediato y que tú ya, al instante, dirijas una respuesta emotiva, sin que importe si en esa respuesta
agredes o si en esa respuesta lastimas. Las emociones y la carne a través de ellas quiere que hagas a un lado la voluntad de Dios, porque no puede sujetarse a la voluntad de Dios, ni quiere sujetarse a la voluntad de Dios, y desea que tú reacciones impulsivamente para que así la rencilla crezca, para que la rencilla crezca. Y mucho cuidado, porque si estamos con personas que son emocionales a nuestro alrededor, no les gusta que la rencilla se detenga. Lo que ellos quieren es pelea. Usemos un ejemplo. El esposo que está peleando con la esposa y el esposo que está todo iracundo, gritando, que no se está dando cuenta que a quien es la mitad de él mismo le está ofendiendo, y al ofenderla a ella se está lastimando él, y no se da cuenta porque los dos son una sola carne, y no se da cuenta porque lo que quiere es ganar la guerra sobre el tema que sea, sobre la discusión que sea. Quiere tener la razón. Y ahí está gritando y señalando argumentos y está sacando cosas del pasado, ese esposo iracundo, porque quiere poner en su lugar a la otra parte. Y en medio de tanta ira, la otra parte le responde y le dice: te voy a escuchar porque tú eres mi esposo, pero no puedo responderte porque te voy a responder en mi carne y no te quiero faltar al respeto. Te voy a escuchar, pero cuando yo sienta cuál es la voluntad de Dios para lo que tú me dices, te voy a responder. Así que todo lo que tengas que decirme, dímelo. Pero si yo te voy a responder en mis emociones, no lo voy a hacer. Parece como un sueño, ¿ah? Como algo que solamente pasa en películas. Porque ante una respuesta así, le quedan dos salidas al esposo iracundo de nuestro ejemplo. Dos salidas. Uno, se calma, porque ya ahora con qué va a seguir peleando. Pero también hay otra, que quiera gritar más fuerte. Que la esposa le diga: ¿sabes qué? Mejor hablamos cuando estés tranquilo. ¡Ah! ¿Me vas a dejar así? ¿Qué? Tómate tu tiempo para reaccionar. No importa lo que las personas a tu alrededor te presenten controlados por sus emociones. Tómate tiempo para reaccionar. Y si no estás seguro de que tu reacción va a ser la más adecuada, si no estás seguro de que tu forma de reaccionar sea una forma de reaccionar que va a agradar a Dios, si no estás seguro de que al reaccionar vas a poner en alto el nombre de Dios, entonces mejor no reacciones. Te lo pondría yo, el consejo, de una manera mucho más sencilla, de esta forma: no reacciones hasta que tengas la opinión de Dios al respecto. Con esto lo vas a entender perfectamente. No reacciones hasta que tengas la opinión de Dios. No reacciones. ¿Cómo es posible que no quieras que compremos un nuevo auto? No reacciones hasta que tengas la opinión de Dios. Hasta que en oración vayas y digas: Señor, ¿realmente tú quieres que compremos un nuevo auto? O sea, ¿esto te va a agradar a ti? O hasta que hables con alguien que está tan cerca de Dios que te puede dar la opinión de Dios. Porque si hay algo que los cristianos hacen, y no entiendo por qué lo hacen, es que siempre que vamos a pedir una opinión, le pedimos opinión al que está más lejos de Dios, en lugar de ir a buscar al que está más cerca, para que así me pueda decir una respuesta que vaya de acuerdo a lo que Dios quiere. Vamos a buscar al que espiritualmente está peor que yo. ¿Qué respuesta buena me va a dar? Ninguna. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué a veces le pedimos la opinión a la persona con la que convivimos durante el día, que ni siquiera creyente es? Y le pedimos opinión sobre mis problemas. ¿Por qué hacemos eso?
Porque muy en el fondo, lo que muchas veces los cristianos creemos y queremos es encontrar una persona que nos diga, sí, tú estás en lo correcto, adelante. Eso es lo que andamos buscando. Y no queremos escuchar ninguna voz que nos diga, no, lo que estás haciendo no es correcto. Interesante. Pero no puedo ir más allá porque esto conecta con el siguiente tema que veremos el día domingo, que la naturaleza carnal es narcisista. Mis hermanos, vamos a un segundo consejo adelante para que aprendamos a ser más racionales, a que nuestra mente razone y nuestra razón equilibre a nuestras emociones. El segundo consejo nos viene dado por un consejo que a su vez Pablo le dio a Timoteo y que está en su segunda carta, aunque la cita no aparece en la pantalla, y que dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1. Ahora, lean y relean varias veces el pasaje y estoy seguro que van a notar algo que tal vez no le habían puesto la suficiente atención y que se encuentra en las primeras palabras. Para ser más preciso, en las primeras 5 palabras. Porque no nos ha dado. O sea, Dios no nos ha dado un espíritu. Aquí la palabra espíritu no se refiere al espíritu humano, no se refiere al aliento de vida que el creyente tiene. No, no, aquí espíritu se refiere al impulso, se refiere al sentir que Él coloca en tu corazón. Eso es lo que significa la palabra que Pablo utilizó. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado un sentir de cobardía. Eso significa que si Dios no nos ha dado un sentir de cobardía, entonces sí nos ha dado un sentir de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y por la temática que estamos viendo, nos interesa la tercera característica, dominio propio. Si tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú confiesas a Jesucristo como Rey sobre tu vida, en el momento en que tú doblaste tu voluntad ante la voluntad del Señor, en el momento en que aceptaste el regalo de la salvación que Cristo ofreció en tu lugar en la cruz, en el momento en que tú le dijiste, entra a mi corazón, me arrepiento de mis pecados, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, gobierna mi vida. Recuerden, Cristo es Salvador, pero también es Señor, lo que significa que tú aceptaste que su voluntad está por encima de la tuya. En el momento en que hiciste eso, cuando lo hayas hecho, así hayan pasado 5, 6, 7, 10 o 20 años, en el momento en que lo hiciste, según la cita de segunda de Timoteo, capítulo 1, Dios te dio un sentir para poder controlar tus emociones. ¿Sí? Si aceptaste a Cristo hace un mes, recibiste la salvación y te dio Dios ese impulso para controlar tus emociones. Entonces, ¿por qué no las estamos controlando? Es muy fácil de entender, porque mientras más cerca estoy de Dios, ese sentir de control de mis emociones, ¿qué opinan? ¿Se hará más fuerte o más débil? Mientras más me acerco a Dios, se va a hacer más fuerte, pero mientras más me alejo de Dios, se va a ir haciendo más débil. Eso nos lleva entonces al segundo consejo que aparece en la pantalla en forma de frase. Quédate lo más cerca posible de Dios. Lo más cerca posible. Pero si a la iglesia vienes una semana y te desapareces 2, si la Biblia la lees un día sí y 3 semanas no, si te interesó la oferta que te hice de hacer un devocional con tu familia de 30 minutos que compartí en el grupo de la iglesia
y lo haces una semana y después te acuerdas hasta abril del próximo año, ay, los devocionales. Entonces no vas a estar cerca de Dios. Y al no estar cerca de Dios, esa fuerza, ese poder, esa influencia que Dios puede ejercer en ti para que controles tus emociones, no lo vas a tener. Y las emociones te van a controlar. Vas a ser una persona emocional, no racional. Y siempre vas a estar teniendo problemas porque vas a estar tomando decisiones impulsivas y siempre vas a estar viviendo con consecuencias y nunca vas a encontrar equilibrio en tu vida por muy cristiano que digas que eres. Así que es muy importante esto. Mantente cerca de Dios. Mientras más cerca te encuentres de Dios, ese impulso y ese sentir que te da la capacidad de decirle a tus emociones, basta, el que decide es Dios, no tú, como si hablaras con tu carne. Ese impulso va a ser más fuerte en ti y entonces vas a ser más racional, te vas a poner bien tranquilo. Usemos ejemplos de lo cotidiano, algo que, estoy seguro, todos hemos visto hasta el cansancio en Internet. Incluso hasta hay hasta programas enteros de televisión que hablan sobre eso. Personas que son sorprendidas engañando a sus parejas sentimentales y la persona engañada en arranques de ira, seguramente lo han visto. Grita, maldice, golpea. Y ahí estamos nosotros viendo. Ya llegó la policía. A ver qué va a pasar. Todos lo hemos visto. Ahora medita un poco en ese tipo de reacciones agresivas. Estás ahí frente a una persona que demuestra que no te ama, que en consecuencia te está demostrando que no te merece, que está manifestando una total y absoluta falta de respeto a ti, que no siente ningún temor de dañar tu integridad y que no tiene ninguna clase de empatía contigo, que solamente le interesa satisfacer su egoísmo, que hacerte sentir bien. Cuando te detienes a razonar, lo dices, yo pelear por una persona así, no, que se lo lleven completo, ¿no? Hasta me están sacando de un problema. Mis hermanos, quédate lo más cerca posible de Dios, porque si no las emociones te van a atrapar y las emociones te van a llevar a decisiones equivocadas para con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, decisiones para con tu futuro. Y cuando tú reacciones, las consecuencias de tus decisiones te pueden estar provocando cosas negativas. Mis hermanos, no hemos concluido. Nos falta un tercer consejo. Aparece en la pantalla. Y el tercer consejo viene de la mano del escritor del libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice así, está en la pantalla, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El escritor de Hebreos entonces, en esta cita, nos está mostrando que aquí, en la gran nube de testigos que es el pueblo de Dios, sin que importe el país, la latitud y las condiciones sociales, el escritor de Hebreos nos está diciendo que en medio de esta gran nube de testigos que somos todos, hay dos clases de personas. Dos y solo dos. Uno, los que ya pueden comer alimento sólido y los que aún todavía no pueden comer alimento sólido. Simple, ¿no? Ahora, ¿de cuál eres tú? Dios anhela que tú seas de los que ya pueden comer alimento sólido, de los que han aprendido que nuestra vida es para entregársela a Dios. Eso es lo que Dios desea. Pero para que seas esa clase de persona que le entrega a Dios, tienes que ser una persona
que no esté controlada por las emociones. Y para no estar controlado por las emociones o controlada, tienes que ser más racional. Y entonces el escritor de Hebreos nos da una pista que nos lleva al consejo. Los que ya pueden comer alimento sólido tienen una característica. Si hablamos en términos de deporte, entenderemos lo que dice el resto del versículo. Los que comen alimento sólido, como los deportistas de alto rendimiento, son aquellos que están constantemente entrenando, ejercitando. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Ejercitando qué? Ejercitando sus sentidos. ¿Y en qué los ejercitan? Dice el escritor de Hebreos. En entender la diferencia entre el bien y el mal. Sí, sí, como, como nuestra Eva de Génesis capítulo 3, que no logró entender la diferencia entre el bien y el mal. Como Judas Iscariote que entregó a Jesús, que no entendió la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando quiso reaccionar, Judas llegó a una conclusión peligrosa. He pecado, tengo que pagar por el pecado que he cometido. Y no entendió que Cristo iba a pagar aún incluso por su pecado y él prefirió pagar por su pecado y se colgó. Mis amados hermanos, el escritor de Hebreos ve a dos clases de personas en medio del pueblo de Dios y una de esas personas son los que ya comen alimento sólido. Y esas personas tienen la cualidad de que como buenos atletas mantienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y para nosotros, el bien y el mal claramente están definidos por lo que Dios dice. O sea, vea cualquier fuente de información que te hable sobre lo que Dios dice y ponte a analizar esa fuente de información porque eso te va a obligar a razonar. En forma de frase corta quedaría así. En pantalla, el tercer y último consejo, ejercita tu raciocinio. Lee, escudriña, cuestiónate. Piensa por qué suceden las cosas y por qué suceden las cosas. La persona que te habló, por qué te habló como te habló, por qué reaccionó como reaccionó. Esa persona, por qué decidió como decidió. ¿Por qué esa persona que vi en las noticias hizo lo que hizo? ¿Y por qué la otra dejó de hacer lo que no hizo? Razona, toma tu mente, ponla a trabajar todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que estar pensando las cosas, porque si no, pueden llegar a suceder cosas peligrosas. En algún video que antes de venir acá un hermano me compartió, aparece una persona que está al frente de una congregación cristiana que le está diciendo a la congregación lo siguiente: sí, se van a reír, se los advierto a tiempo, pero no estoy ni añadiendo ni quitando, fue lo que escuché. La persona al frente de un micrófono le dice a la congregación: hermanos, el Señor me ha mostrado y el Espíritu claramente me ha dicho que yo, su pastor y mi esposa necesitamos estar bien conectados con toda la iglesia. Por eso, iglesia, el Señor me dijo que necesitamos tener cada uno de nosotros un iPhone 17 Pro. Así que la iglesia tiene que ofrendar hoy para que tengamos esos teléfonos. No estoy exagerando. Así lo dijo. Claramente, si alguien quiere, me manda un mensaje de texto y le mando el video para que vea que no estoy exagerando. O algo mejor, me manda un mensaje y lo agrego a mi grupo de contactos. Todos los días estoy compartiendo información bíblica ahí. Claramente dijo un iPhone 17 y todavía agregó Pro, o sea, el de arriba, no el de abajo, el de arriba. ¿Y saben qué es lo sorprendente y al mismo tiempo triste? Que cuando termina de lanzar esa absurda expresión y ese reclamo materialista, esta persona, porque necesitamos, hermanos, el iPhone. Y termina de decirlo, se escuchan como 3 o 4 personas de la gente que está ahí que dice, amén. Pero ¿cómo es posible esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a esto?
porque no ejercitamos nuestro raciocinio. Lo que me está diciendo esa persona al frente tiene sentido, va acorde a lo que la palabra de Dios dice, pero si la palabra de Dios no la razono, ¿cuándo entonces voy a poder saber si me están diciendo algo que va en contra o a favor de la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la ley de Dios y la intentaste razonar? El domingo pasado que yo te vine a compartir un estudio, mi amado hermano, hermana, estás en un gran peligro. Si solo razonas la voz de Dios cuando el mensajero de la voz de Dios está al frente, estás en un grave peligro, porque nuestros sentidos tienen que ser ejercitados, nuestro raciocinio se debe estar moviendo todo el tiempo. Si seguimos estos tres consejos, nuestra razón va a estar bien entrenada, vas a equilibrar tus emociones y así vas a evitar que las emociones de tu naturaleza carnal te atrapen y te estén impidiendo entregarte a Dios. Anhelo y espero de todo corazón que lo pongamos por obra. Vamos a orar, hermanos, dando gracias por lo que el Señor nos mostró en su palabra en esta noche. Amado Señor, una breve oración a nombre de quienes estamos de manera presencial, con el gusto y el gozo, Señor, de ver a tantos hermanos en la iglesia. Es en verdad un clamor, una oración y una súplica que yo te hago. Pon en nosotros ese deseo de hacerlo todo el año, Señor, porque, porque el venir a la iglesia, a pesar de que tal vez no escuchemos lo que nos suele gustar escuchar, nos da una oportunidad de venir a escuchar tu voz, de venir a ejercitar nuestro raciocinio, porque sin importar la voz del mensajero, tu palabra penetra nuestros corazones y nos hace reflexionar. Pero también yo quisiera orar no solo por los que estamos aquí, sino también por aquellas personas que han seguido, Señor, esta transmisión en vivo o en lo posterior verán este estudio. Por favor, Señor, regálanos una mente racional. El apóstol Pablo dijo que teníamos que ofrecerte un culto racional, pero pocas veces lo hacemos porque nuestra naturaleza carnal es emocional y quiere controlarnos a través de las emociones, que no se lo permitamos. Y si hacemos caso de estos tres consejos, seremos personas más racionales, que lograremos equilibrar a nuestras emociones y así podremos realmente darte a ti la entrega que tú necesitas de nosotros. Es nuestra responsabilidad ponerlo por obra. ¿Y por qué no? También, antes de nuestro amén, el pedirte que nos ayudes a ayudar a las personas a nuestro alrededor que ya aprendimos a descubrir cómo saber si están controlados por sus emociones, que les compartamos estos mismos tres consejos, porque esa es la única forma de lograr que las emociones no nos hagan caer en una trampa que nos lleve a tomar malas decisiones. Ayúdanos a llevarlo a cabo, Señor, y oramos pidiendo esto con acción de gracias por lo que hoy aprendimos, elevando nuestra oración en el nombre de Jesucristo, en cuyo nombre te decimos amén.